Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Este fue el texto que leímos la semana pasada, y vimos que este versículo está dentro del contexto de la prueba. ¿Por qué tenemos que pedirle al Señor sabiduría? Pues le pedimos al Señor sabiduría dentro de la situación que vivimos, dentro de la prueba que vivimos, para entender el propósito de esa prueba. Normalmente, desde un punto de vista humano, nunca vamos a encontrar un propósito de la prueba. ¿Quién es el guapo que detrás de una prueba va a decir yo voy a aprender esto? Pero desde un propósito divino, las cosas cambian, porque el Señor en las pruebas nos enseña. Y como hemos visto también, la prueba, en muchas ocasiones, la prueba es como una especie de examen. Y en ese examen, pues, tenemos que salir aprobados. Y cuando salimos aprobados, salimos fortalecidos, salimos con más intimidad con Dios, conocemos mejor al Señor, etcétera, etcétera. Por eso es importante que cuando pasemos por tiempo de prueba, no es tanto el hecho de quejarnos, o el hecho de levantar la mano, o el hecho de incluso preguntarle 1500 veces por qué, sino pedirle sabiduría para entender los propósitos de Dios, que a veces lo podemos entender en ese momento y a veces no lo vamos a entender hasta que pase un tiempo. ¿Por qué hemos vivido eso, no? Y Santiago está diciendo, cuando paséis, si estáis pasando por este tiempo, pues pedirle sabiduría al Señor. No pedirle sabiduría a otro tipo de cosas, a otras personas, pedirle sabiduría al Señor directamente. Y como no puede ser de otra manera, Santiago también nos da una característica de Dios, ¿no? Ese Dios al que le pedimos sabiduría da a todos abundantemente y sin reproche. Es decir, nos va a dar la sabiduría. Nos va a dar la sabiduría para saber vivir esa prueba, y hay una promesa, le será dada, le será dada esa sabiduría a la persona que lo pide. Como viene siendo costumbre en Santiago está aquí hablando de la sabiduría y sigue después hablando de otras cosas, y después vuelve a retomar el tema de la sabiduría. Y lo encontramos en el capítulo 3, versículo 13 al 18. Capítulo 3, versículo 13 al 18. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabias mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os gastéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Muy bien, pero este es un texto de los más impresionantes que hay en la Escritura. Es un texto realmente tremendo. Es un texto para meditar mucho, es un texto como pasaba con Moisés. Esto es Tierra Santa. Hay una parte que es para agarrarse al Señor, que hay que dar mucha gracia al Señor, y hay una parte que te da miedo. Una parte que te da miedo y recuerdo, hermano, que no está hablando a un grupo de incrédulos, está hablando a un grupo de personas que han conocido a Cristo, está hablando de gente que incluso pasando por una prueba muy gorda, una prueba muy difícil, pueden vivir esto que hemos leído aquí, ¿no? Fijaros que si el contexto de Santiago capítulo 1, versículo 5, de pedir la sabiduría, el contexto es la prueba, aquí el contexto es los versículos que vienen antes, y los versículos que vienen antes tienen que ver con el hablar, tienen que ver con la lengua. Por lo tanto, el contexto de este pasaje que hemos leído tiene que ver con si antes ha leído de lo malo que puede hacer la lengua, la palabra de un ser humano, que puede hacer realmente muchísimo daño. Aquí está hablando de la crítica, de la murmuración, del daño que se puede hacer, los versículos 1 hasta el versículo 12, y después de hablar de esto, que ya veremos en su tiempo lo que hace el hablar mal, el uso de esa palabra, de lo que podemos, el daño que podemos hacer
cuando hablamos hablamos mal de las personas y lo destructivo que puede ser la lengua. Dentro de eso, Santiago está diciendo, pero la sabiduría no solamente tiene que ver con, digamos, con la forma de discernir, la forma, como vimos la semana pasada, la sabiduría al fin y al cabo es la capacidad que tenemos para saber actuar en el momento adecuado, de la manera adecuada, saber discernir entre lo bueno y lo malo. La inteligencia, el conocimiento, podemos tener mucho conocimiento, podemos tener mucha inteligencia y sin embargo no ser sabios. La persona sabia aplica su inteligencia, aplica el entendimiento, aplica todo a saber andar de forma que realmente agrada a Dios. No todo el mundo tiene esa capacidad, esa intuición, ese discernimiento para saber en cada momento lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, con quién se tiene que juntar, con quién no se tiene que juntar. Cómo callarse, cuándo hablar, el tiempo adecuado, las maneras adecuadas, cómo actuar con una persona que está a mi lado que me está haciendo la vida imposible, cómo actuar en mi empresa, cómo actuar con los compañeros. Esto es una sabiduría que viene de lo alto. Entonces, lo que Santiago está diciendo, vamos a pedir esa sabiduría al Señor, efectivamente, pero la sabiduría también tiene que ver no solamente con eso, sino tiene que ver con la conducta, con la manera de hablar, con la manera de hablar que pone los versículos anteriores, pero después con el comportamiento. O sea, no tiene que haber una dicotomía entre el hablar y el comportamiento. A veces tú encuentras a creyentes que te dicen, cristianos que te dicen, y cristianos que aman al Señor, que te dicen, lo importante es el ejemplo. Y estoy de acuerdo, lo importante es el ejemplo. Demasiadas veces hablamos y después la vida que llevamos es una vida completamente diferente a lo que hablamos. Vivimos vidas contradictorias, vivimos vidas hipócritas en muchos sentidos, ¿no? A veces queriendo y otras veces no sin querer, pero lo hacemos, ¿no? Pero claro, si tenemos una vida, digamos, en el que vamos a intentar siempre ser ejemplo, pero nunca comunicamos el Evangelio y nunca hablamos del Evangelio y nunca hablamos de Jesús, la gente puede decir que buena persona esta persona, y puede pensar que somos buenos por naturaleza, puede pensar que somos buenos por alguna religión, puede pensar que somos buenos porque somos budistas, o puede pensar que somos buenos simplemente porque tenemos un corazón. O sea, si no le decimos a la persona que tenemos a Cristo, esa persona no lo sabe. Esa persona podrá decir, qué bien, qué buen ejemplo, qué buena persona es Lara. Pero si Lara no comparte el Evangelio, nadie va a saber realmente que Lara vive de una manera determinada porque conoce a Cristo. Y a la inversa, podemos hablar continuamente de Cristo, pero si no llevamos una vida adecuada, una vida digna, una vida de amor al Señor, la gente va a decir, hipócrita, sepulcro blanqueado. No lo van a decir porque no lo saben. Aunque es un versículo que incluso la gente lo puede plantear, lo dice, de alguna forma lo han escuchado, Entonces, lo que Santiago está diciendo aquí es que es muy importante el hablar y cómo hablamos, y es muy importante el comportamiento, la conducta, la manera que tenemos de conducirnos. Y es interesante porque, como buen maestro que es, Santiago comienza con una pregunta. Hoy vamos solamente al versículo 13, nada más. Santiago comienza con una pregunta. La pregunta es muy pertinente. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Por qué pregunta Santiago? Porque lo podía haber hecho de otra manera. Sin embargo, cuando él toca ese tema, está preguntando. Claro, lo que Santiago está haciendo es que lo que él quiere es que la gente reflexione. Medite. Las preguntas tienen mucha importancia, porque la pregunta es una manera de conocimiento. Cuando alguien pregunta y hay una persona que responde, la pregunta nos ayuda a conocer. Toda persona que tenga un mínimo de capacidad intelectual, toda persona que tenga un mínimo de conocimiento y de búsqueda, esa persona va a preguntar. El que no va a preguntar es la persona que no quiere conocer. Pero el que tiene una mente inquisitiva, el que tiene ganas de conocer,
el que tiene ganas de aprender, el que tiene ganas de averiguar, va a preguntar, va a preguntar. Porque habrá alguien, siempre hay alguien que te puede enseñar. Entonces, aquí Santiago mueve, y las preguntas nos mueven a la meditación, nos mueven a la reflexión. ¿Por qué me pregunta esto? ¿Esta pregunta qué significa? Voy a pensar, voy a meditar, voy a ver las diversas respuestas que puede tener esa pregunta. Muchos de los logros humanos que se han conseguido ha sido porque alguien ha estado pensando en cómo hacerlo, o ha estado pensando en una pregunta. Yo siempre recuerdo, y vosotros también seguramente, cuando el Señor lleva a Felipe en el Espíritu Santo y lo lleva al lugar donde está el etíope, y el etíope está en el carro y está leyendo el libro de Isaías, y Felipe se acerca y le dice, ¿qué estás leyendo? Y dice, estoy leyendo bastante. ¿Y tú entiendes lo que lees? Esa pregunta es muy pertinente. Felipe también es un buen maestro. ¿Tú entiendes lo que estás leyendo? Pero la respuesta del etíope es magnífica. Es magnífica. Es una respuesta llena de humildad. Es una respuesta de una persona que es sabia. ¿Cómo entenderé si alguien no me enseñare? O sea, está leyendo Isaías, pero realmente es la primera vez que está leyendo, no conoce muy bien. ¿Cómo entender si alguien no me enseñare? Y aquí se junta la importancia del maestro y la importancia del alumno. La importancia del que sabe y la importancia del que está aprendiendo. Y los dos tienen su función. Los dos tienen su función. El que sabe tiene que enseñar con profunda humildad. No hay peor cosa que un maestro que enseñe con orgullo. O sea, no hay peor cosa, no hay algo más podrido encima de la tierra que alguien que enseñe con las credenciales, que dice, mira, yo soy una persona que tiene que enseñar con humildad, con humildad. Y no hay mejor cosa que una persona que aprende también con humildad. El discípulo que tiene orgullo nunca va a aprender del maestro, porque se va a creer siempre superior al maestro, siempre. Pero cuando tú estás se da esos dos casos del buen maestro y del buen alumno, eso es una maravilla, porque al final el buen alumno se convertirá en un buen maestro también. Y el buen maestro siempre será un buen alumno. Siempre, porque siempre estará aprendiendo. En este caso estará aprendiendo del alumno también. Entonces, aquí Santiago está con una pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y Santiago, la idea es que se reflexione sobre esta pregunta. La palabra sabio, que se emplea aquí en el mundo griego, denotaba generalmente a una persona con inteligencia, una persona con educación por encima de lo normal, una persona que realmente es inteligente y educado. Y se usaba con frecuencia en la labor de los maestros. Normalmente los maestros, los filósofos griegos tenían siempre fama de sabios. Entonces, en el mundo griego, cuando se hablaba de sabios, se hablaba de alguien de una persona con inteligencia y una dedicación, digamos, a lo que había aprendido, y una educación que había asimilado y lo vivía delante de la gente. En el Nuevo Testamento, por lo general, se refiere a alguien, como estaba diciendo al principio, alguien con discernimiento espiritual. Con discernimiento espiritual y la habilidad de hablar y decir lo correcto en el momento correcto. Eso es muy complicado. Eso es muy complicado. Discernir, hablar en lo correcto, en el momento correcto y de la mejor manera, es muy complicado. Pero eso es lo que el Nuevo Testamento nos enseña cuando habla también de la sabiduría. Es interesante que Santiago menciona, juntamente con la palabra sabio, la palabra entendido. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? La palabra entendido en el griego es epistomoi, la palabra griega, epistomoi, y se refiere a un experto, a una persona calificada, a un profesional, a un especialista que está suficientemente calificado para hacer una tarea. Es decir, está hablando de una persona que ha pasado años estudiando algo determinado. Un médico, un arquitecto, un abogado, una persona, un historiador, un profesor que ha pasado años y entre libros, entre experiencia también, pero entre libros, el conocimiento que dan los libros, efectivamente, y los maestros que enseñan esos libros, ¿no? Pero es verdad que muchas veces, yo he comentado muchas veces que yo soy deudor de muchos libros. Yo soy deudor
hay muchos autores que yo no conozco a Spurgeon, yo en mi vida. Me hubiese gustado tomar un café con él, pero no ha sido posible, viví en otra generación. Yo no he conocido a mucha gente que yo soy deudor de Dios, o sea, de las personas que tú lees, porque te enseñan. Entonces, en este caso, la persona entendida es una persona también que ha llevado tiempo estudiando, se ha llevado tiempo asimilando la enseñanza y, digamos, se convierte en alguien que está preparado, que tiene conocimiento suficiente para, se especializa, por decirlo de alguna forma, en lo que está haciendo. Eso es lo que la palabra entendido en el griego, esta palabra a lo que se refiere. Es posible, no lo afirmo, pero es posible que Santiago use ambas palabras como sinónimos, tanto sabio como entendido lo use como sinónimo, es decir, que emplee palabras diferentes en el mismo sentido. Palabras diferentes en el mismo sentido. Puede ser. También es posible, como dice un comentarista, también es posible otra cosa. Dice un comentarista, probablemente el primero, la persona sabia, expresa una cualidad moral y el segundo, la persona entendida, una intelectual. El llamado es a un individuo que posee no solamente el conocimiento académico, sino también la percepción práctica, moral y espiritual. Es decir, una persona puede ser sabia y entendido si se usa como sinónimo. Bueno, pues esta persona entendía lo que estás diciendo tú, es que es una persona sabia. Puede ser, lo que Santiago use esto para reforzar el término de sabiduría. También puede ser que realmente lo que Santiago está diciendo aquí es que la persona sabia es sabia espiritualmente. La sabiduría viene de Dios. La persona entendida es una sabiduría que viene desde aquí, del conocimiento de la mente. No todo el mundo que tiene un conocimiento es sabio. La vida está llena y la historia está llena de ejemplos de personas que eran muy cultas, con mucho conocimiento, y eran gente que de sabiduría no tenía nada. Poco sabio. Más simple que el mecanismo chufle. Más simple que un chifle. Que también hay que pensar cómo era el mecanismo. Pero sí, efectivamente. Entonces, la vida está llena y hay un montón de ejemplos en la historia, de gente que tenía mucho conocimiento y tú te quedas y dices, esta persona, pero después tú lo escuchabas hablar y tú en sus vidas diarias y en sus cosas metías la pata de una manera porque no eran personas sabias. Falta sabiduría para desarrollar el conocimiento. Eso es. Porque de nada vale conocer de todos. De hecho, hay un ejemplo muy claro que es el teólogo. El teólogo que se conoce la Biblia de arriba abajo y de abajo arriba, pero no la entiende. Este es un ejemplo de una persona con conocimiento pero que no tiene sabiduría. O confunde los términos, en el sentido de no tener conocimiento. Al no saber realmente lo que está diciendo el Señor aquí en sus palabras, ya ese conocimiento que tiene de nada le vale. Se puede decir, Fernando, que no tiene la sabiduría de lo alto. Claro. Estudia como una carrera. Es que aunque estudie la carrera, No, pero estudia bueno, teología, que es una carrera. Sí, la carrera tiene el conocimiento, Exacto, tiene conocimiento mucho, Pero la sabiduría de lo alto no lo tiene. No la tenemos nadie, creo yo. Hombre, el Hijo de Dios puede ser sabio en el Señor, el Espíritu Santo, aunque seamos, que no tengamos mucha cultura, ¿no? Pero la sabiduría era del Espíritu Santo en muchos momentos. Nosotros estamos A la hora constantemente de aprendizaje. Yo he conocido a gente muy sabia, espiritualmente, gente muy sabia que que eran casi analfabetos, pero tú dices, tu madre mía. Eran personas, aquí en Utrera teníamos el consejo, una persona que llegó a ser que fue anciano, también diácono, que era gitano, José Monge, ya está con el Señor. José Monge era gitano. Y tenía un amor a la palabra, todos los días llevaba tiempo con la escritura, una persona con una sonrisa siempre. Dios antes de convertirse cayó con el SIDA, con la droga, el Señor lo rescató de la droga, le dio 20 años de vida,
antes de que se muriera con el SIDA, llegó a ser anciano de la iglesia y era una persona sumamente sabia, poquito había con él. Y esa sabiduría venía de la Biblia y de la oración, es decir, de Dios. De Dios, la palabra. En la palabra dice muy claro que Dios da misericordia a quien le da misericordia. Eso es. Lo mismo le da sabiduría a quien le da sabiduría. Eso es. Entonces, en ese, yo he conocido varios así, ¿eh? He conocido varios así, de personas con una sabiduría espiritual tremenda. De hecho, Pedro, si alguno tiene falta de sabiduría, Y de la pídala a Dios, Dios, eso es. no Eso dice es. Santiago. Y en cuanto a lo otro, al otro que habéis estado comentando, en cuanto a los teólogos, permitidme que rompa una lanza a favor de los teólogos. Que somos, o sea, cuando hablamos de teólogos profesionales, en ese sentido de profesional, en cuanto a los que se lleva toda su vida estudiando y es su trabajo, como cualquier profesional, ese es un trabajo honroso. Ese es un trabajo honroso, porque como estudiar teologías significa estudiar el discurso de Dios, estudiar la Biblia. Hay una cosa que yo no acabo de entender nunca, que es que los creyentes pensamos que no somos teólogos, y los cristianos somos teólogos, todos, Sí. porque todos tenemos que estudiar la Biblia, todos tenemos que estudiar el discurso de Dios. O sea, aquí no hay nadie que no sea un teólogo. Si alguien dice que no soy un teólogo, entonces no entiende bien eso. Todos somos teólogos. Ahora, es verdad que hay teólogos, no solamente que ni interpreten mal la Biblia, hay teólogos que no son cristianos. Esa es la realidad. Hay teólogos que, los teólogos de la escuela de Alemania del siglo XIX y siglo XX, la mayoría de esos teólogos no son creyentes, han escrito libros enteros, pero no tienen una relación con Dios. Entonces, pero hay otros teólogos, hay otras personas que aman profundamente al Señor y enseñan su palabra. No todos los teólogos son, digamos, gente, hipócrita, o que no. Hay muchos teólogos que aman al En la Señor. película de Lutero, cuando estaba dando profesor, que daba clases a Lutero, que estaban estudiando teología, el profesor era un profesor de él y no era creyente ni era nada, era profesor de teología y le daba clases a Lutero y a todos los que estaban en la universidad. De hecho, yo estuve estudiando hermenéutica y exégesis, te estoy hablando de hace por lo menos 20 años, unos tochos de libros, y a mí me dijeron que eran asignaturas de teología. Sí, claro. En todos los seminarios, en todos los institutos y en la iglesia también. O sea, esas son asignaturas que se hacen porque son formas de conocer la Biblia. Y claro, entonces eso en cualquiera. Y además debería ser realmente algo muy normal. En otros países hay teólogos que no son creyentes y dan clases de teología y toda esa historia. Aquí menos, porque aquí por la cosa de la Iglesia Católica y demás, pues esos teólogos interpretan la Biblia tal como lo dice el catecismo. Esa es otra guerra. Pero también es cierto de que, yo no sé si ahora, pero hace algunos años a los testigos de Jehová les llamaban los estudiosos de la Biblia. Hace algunos años, cuando ellos comenzaron, cuando el movimiento de los testigos de Jehová comenzó, cuando Russell empezó a crecer, ellos se denominaron los estudiantes de la Biblia. Se denominaron a sí mismos. Y la gente los llamaban como los estudiosos de la Biblia. Y fue en una convención cuando adquirieron el nombre de testigos de Jehová. Pero al principio se les llamaba testigos cristianos de Jehová. Pero al principio se les llamaba los estudiosos de la Biblia. ¿Por qué? Porque se llamaban ahí por la... Eso sí es verdad. Estudiaban, no, después cogieron, se llamaron testigos de Jehová por Isaías capítulo 44, que dice que todos somos testigos del Señor. Entonces de ahí cogieron su nombre. Pero es verdad que al principio del movimiento eran los estudiosos de la Biblia, estudiantes de la Biblia. Evidentemente, hasta qué punto somos teólogos, hasta qué punto tenemos conocimiento de teología, lo que ya cada uno tendrá que tenga. Pero todo aquel que estudia la Biblia es un teólogo. Otra cosa es, como tú muy bien dices, porque ya cada uno tiene su capacidad. Claro. Hay personas que pueden llegar a 10, otros a 20, otros a 40 y otros a 100, depende ya. Depende de la capacidad, del conocimiento, del tiempo que se invierta, etc., ¿no?
Pero todo cristiano, por Y definición, el conocimiento que hay del Espíritu Santo. y el conocimiento del Espíritu Sobre Santo, todo sí, eso. sobre todo. Sobre todo Sí, eso. sí. Y el amor que tenga la palabra. También puede ocurrir, como dice también Pablo, es que el conocimiento envanece. Entonces tenemos que tener mucho conocimiento y estamos más inflados que un globo en el aire. Está claro que hay que ver la teología. Hay que ver. Teníamos Venga, una hablamos de hermana en la teología. iglesia que también estuvo estudiando hermenéutica y de exégesis. No se le podía ni tocar. Yo he sacado un 10 en hermenéutica y un 10 en exégesis. Sí, sí. En el conocimiento, sí, sí. Sí, sí. Aquí tenemos, sí, sí. Hay Uy, que por tener... favor, no le podíamos ni decir buenos días. Sí. Por eso estaba diciendo antes que el buen maestro, la buena maestra, es una persona que no se envanece. Cuando un maestro, un predicador, un maestro, cuando una persona se envanece, es muy triste, porque amar, es que amar lo enseña. O sea, con su manera, lo expresa el envanecimiento. Cuando una persona se nos olvida que tenemos que se olvide y que Dios da la capacidad de enseñar, es Él, nada más. Eso se da mucho en la universidad. Los profesores de la universidad que pueden tener a 100 alumnos en un momento dado, pues ellos van, sueltan su discurso, que es muy bueno. Sí, sí. Y eso es envanecerse. Una de las cosas que a mí me sorprende, siempre me ha sorprendido, bueno, hay muchas cosas que me sorprenden, pero una cosa que me ha sorprendido siempre es, ahora que tú lo has mencionado, yo conozco a gente que aman al Señor, que aman al Señor, más que aman al Señor, gente que son maestros. Un maestro, por definición, es alguien que enseña. Entonces, incluso he conocido a algún catedrático también. Personas que tienen mucho conocimiento y enseñan sin embargo, después no saben enseñar la palabra. Claro. No enseñan la palabra. Tú puedes estar en una clase con 100 estudiantes y tú despliegas tu capacidad de enseñanza sobre la química o sobre la física o sobre lo que sea. Y tú lo enseñas, pero después tú te pones a dar ese maestro que es creyente, lo pones a dar una clase de escuela dominical y toda la gente se aburre. O se pone a predicar y la gente está diciendo cómo termina. Es curioso. Es curioso, pero es normal. Eso es un don también. Claro, Eso no lo haría, Pero pero humanamente esa capacidad no la vio. también. Pablo tenía un profesor, Sebastián, que eso era lo más... Vamos, yo decía, este hombre como un profesor, si es que no explica nada. ¿Te acuerdas, Pablo? Era horrorosamente malo. Yo no he visto un profesor más malo. Sin embargo, tenía profesoras, porque era una profesora, la verdad, que tenía vocación y hay gente que tiene vocación. Y yo creo que eso también es un don. Sí, sí, Es un don. Sí. Es un don. Totalmente. Sabe enseñar, Hay que sabe desarrollar ese transmitir, dominio. sabe transmitir las enseñanzas, sabe. Sí. Y hay gente que no. La estudian porque amó. La verdad. Y en el contexto de la iglesia siempre es un don, es algo que Dios da. Fijaros, hermano, que hemos estado hablando, que dice que Santiago comienza con una pregunta para mover a la reflexión, al pensar, y hemos hablado un poco de que se puede entender sabio entendido como sinónimo y también se puede entender como cosas diferentes. Sabio en el sentido divino, de Dios da la sabiduría, y entendido en el sentido de que una persona que se ha especializado, que es culto y que conoce también. ¿Cómo se ve una persona sabia? ¿Cómo se sabe que una persona es sabia? ¿Cómo sabes tú discernir cuando tú te juntas con un grupo de personas y tú estás con un grupo de personas y tú dices, escuchas hablar o conoces a gente durante un tiempo? Ahora tú conoces a una persona, a varias personas y estás 2 o 3 años y tú dices, esta persona es sabia y estas personas no son sabias. ¿Cómo se discierne eso? ¿Cómo podemos llegar a entender que una persona es sabia o no? ¿Podemos llegar a conocerlo? Claro que sí, porque yo siempre pensé que Fernando para mí es sabio. No. Sí, porque para mí sí, porque transmite hablar. Pues nunca se ha disfrazado de arrimado. Para mí sí. Digo yo, Porque transmite hablar. Yo te voy a decir una máxima para que sepas quién es sabio y quién es entendido. El sabio es el que no tiene un duro en la cartera. ¿Vale? Eso es bueno. Eres sabio. Esa es buena. Porque yo pienso que la persona sabia te envuelve en su conversación. Ajá, Yo Te creo que hay una respuesta transmite, para todo. te quedas interesa escuchando. ajá. Para mí, ¿eh? Y tiene respuesta para todo. Exacto. Eso me pasa a mí con En Fernando. cualquier conversación te contesta.
No, Y habla con Y te transparencia. habla con transparencia. Ujú. Bueno, pero yo quiero decir que quizás no sepan todo y saben No, decir que no, no no, saben, pero claro acaba de que decir no. que sí, que saben la respuesta de todo, pero no estoy de tiene por qué acuerdo. saberlo todo. Saben decir que yo no lo sé. Claro. 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 Una persona sabe también sabe decir, no lo sé. Hombre, No lo sé. eh, Voy a buscar, voy a, Si tú voy a dices de entender, todo, pero... si tú tienes respuesta para todo, en un momento determinado estás mintiendo. Claro. Claro, sí. Estás Está mintiendo. Totalmente. Me ha ocurrido, yo he estado Cierto. durante 10 años en un centro de formación, llevando, yo era el segundo de allí, el administrativo, pero de cuando en cuando me metía a dar cursos y estaba llevando aquello. Y yo sé, a veces venían algunas preguntas que yo no era capaz de responderlas. Le decía, mira, mañana estamos aquí otra vez, o mañana a ver si puedo respondértela. Y ya me enteraré. Si no, pues ya por teléfono te lo diré. Es que tú no puedes estar mintiéndole a alguien Claro. si estás dando clases. Claro. Y si tú lo sabes todo, Hay en que un ser momento determinado estás mintiendo. Humilde. Ya está. Y la persona prepotente y el chocolate. Es algo muy curioso de inteligencia artificial, porque yo estoy haciendo un curso ahora para aprender más sobre eso para la escuela, y cómo usarlo bien, y nunca dice que no sabe. Claro, es que Siempre, aunque si tú pones una pregunta, porque que no piensa tampoco, es algo que tenemos que tener muy en cuenta, que él que coja las palabras en la pregunta y busca la información básicamente y se forma una respuesta en base de las palabras que están ahí. Entonces, porque estamos, por ejemplo, en teología, si tú pides la información, lo que creí Quiera. Lutero sobre un tema, pero Lutero no escribió nada sobre ese tema, aún va a buscar información sobre Lutero y sobre ese tema Ya lo y, tenéis claro. y que lo formar pensaría. una Y te respuesta, hace un capaz. aunque no sea la verdad. La verdad. Entonces, algo que tenemos que cuidar mucho, Pero buscando información, porque que nunca va a decir, bueno, realmente no hay nada. En vez de eso va a decir, y va a parecer como la verdad. No va a decir, bueno, quizás sería Sí, así. no, la inteligencia artificial Sí. miente, también Es engañosa. Es engañosa. Sí, claro. Tú estás hablando de inteligencia artificial y es artificial. Sí. No es inteligencia, es artificial. Es más artificial que inteligencia. Sí, pero la gente está dando mucha... Es que tachamos nosotros. La inteligencia artificial está hecha en base a conocimiento Nuestro. de todo. Hay enciclopedia, diccionario, de esto, lo otro, de todo. En el momento Todo. que la inteligencia artificial piense, Ya no será me otra acuerdo. película. Será otra película. Será otra película. ¿Qué año vamos a tomar decisiones? Y será otra... Pero que no se nos olvide de que todo lo que hay dentro del mundo del conocimiento no es verdad. Hay muchas cosas que son bulos. Entonces, la inteligencia artificial no entiende de que sea bulo o sea verdad. No tiene la racionalización como para ver que es verdad o no. Por eso, cuando tú buscas Lutero como una cosa que Lutero no ha hecho en la vida, Lutero no ha montado nunca en bicicleta, tú buscas Lutero en bicicleta, y ahí te buscas bicicleta, y Lutero, y ahora resulta de que se corrió el Tour de Francia. Y lo ganó. Entonces, podemos montar bulos gracias a la inteligencia artificial, perfectamente. Sí, pero a la vez lo punto está haciendo ya investigación que la inteligencia artificial puede reconocer bultos para ayudar a la gente con eso, igual que plagio, igual que todo eso, pero está ya intentando de montarla de manera que pueda reconocer bultos. Bueno, no es el tema de hoy, pero es curioso. Yo he preguntado antes, ¿cómo se ve, cómo se sabe si un hombre o una mujer, un joven, una persona mayor, es sabio? Y hemos entrado en esta dinámica que hemos estado comentando. Pero el texto lo dice. El texto lo dice. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cómo sabemos que una persona es sabia? Por su forma de vida. Sí. Por su forma de vida. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El verbo muestre significa, en el griego, significa presentar a la vista, exhibir.
dejar que te vean. Es decir, cuando tú estás viviendo en sabiduría, aunque tú no lo estás diciendo, tu vida lo refleja. Eso es, tu Lo estamos comportamiento, tu actitud. O sea, antes estábamos hablando también del tema de una persona sabia es una persona que sabe que no sabe nada. Para empezar. Solo sé que no sé nada. Una persona sabia se da cuenta que yo sé esto, pero es que no sé todo esto. O sea, una persona sabia sabe hasta dónde llega. Y a veces pensamos que la persona sabia, o la persona que tiene mucho conocimiento, tiene... El otro día estaba escuchando, hacía un par de meses, a un hombre, lo he escuchado un par de veces, español, que tiene, creo que eso era 19 carreras. 19 carreras, valenciano, por cierto. 19 carreras. Ha pasado, digamos, el récord era de un italiano, lo que tenía 17 carreras. Pues este tiene 19 carreras. Y tú, ¿cómo puede? Y casado y con hijos. Dice, sí, bueno, está trabajando, ha formado alguna empresa, ¿cómo se puede? Una persona puede tener 19 carreras a base de esfuerzo. También se computan muchas carreras que se computan con otras. Pero la mujer diciendo, deja de estudiar y trabajar ya. No, el hombre trabaja, el hombre trabaja, lo que pasa es que el hombre sigue estudiando. Pero lo que voy es que... Sí, sigue estudiando. El hombre tiene ganas es un hombre que tiene ganas, tiene hambre de conocer. Entonces el hombre sigue estudiando y trabaja. O sea, que el hombre es historiador, informático, economista, entonces, esa persona, sí, hay muchas carreras, una persona está, pues, digamos, está exigiendo su conocimiento, en ese sentido, su conducta, su conocimiento, ¿no? Muestra, presenta la vista, exhibe, deja que se vea. Es decir, una persona sabia se ve que es una persona sabia por su estilo de vida. Por cómo habla, de la manera y por sus silencios también. Pero sobre todo por su estilo de vida. No, quiero que el otro día estuvieran haciendo una entrevista a Pérez Reverte y me decía, Pablo, ¿cómo habla este hombre? Pues a mí no me gusta. No, a mí tampoco. Y además le cogí detalle de pues yo no Pues estaba mira, es oculto, ¿eh? En el Pérez Reverte. Sí, pero no. Yo Yo me decía, le Pablo, cogí es que te quedas en dos o tres escuchando cosas. cómo habla, qué tal, cómo se expresa. Porque Así el hombre, mucha historia, muchos se libros. expresa bien y todo. Además lo vi un poquitico. Pero no me gustó. No. A mí, vamos a ver, hay mucha gente que expresa Una persona, antes tú lo has repetido, antes estaba hablando de una persona sabia, es como una persona que te envuelve con su dialéctica. No necesariamente. Hay personas que tienen una dialéctica y hablan mucho y te envuelven, pero no son sabios. Hay personas que tienen una capacidad de hablar tremenda. Pérez Reverte tiene una capacidad para hablar tremenda. Tiene una capacidad, es un vocabulario, es un hombre muy culto. Son personas carismáticas. Eso es. Una persona carismática te puede envolver. ¿Cuánta gente hay carismática que escuchamos y dices, tú esta persona, Felipe González, ¿qué es lo que era? Felipe González, ¿qué es lo que era? Felipe González, tú escuchabas a Felipe González y tú dices, tú lo mirabas y me dices, y tú decías, me está mintiendo, pero que Dios me miente. Estaban ahí, eso sí, Hay una diferencia ahí entre envolver y enrear. Hay que se envuelve y hay quien te enreda. Hay mucha línea. ¿Cuántos pastores y líderes en el movimiento evangélico son muy carismáticos? Sí. Y te enseñan y después dicen. Mira, María estuvo de todo y estuvieron en Dixon, en Barcelona, que cuando estuvieron estos fines de semana pasado, y a María no le gustó nada el pastor de Dixon. Dice que no le transmitía. El muchacho de pastor de Dixon. Y después Dice eso que ya. me gusta más Pedro como predica, no me transmite lo que También está diciendo. depende, porque hay un ocurrido Carballosa. Transmite Carballosa. Pues yo lo escuchaba al principio y no me transmitía nada. Después lo he escuchado y he dicho, pues yo no sé si han cambiado a Carballosa, porque
Claro, te coge, a lo mejor que siempre no tenía ni idea de nada, empieza a hablarme una predicación que es elevada, y claro, tú en ese momento lo que necesitas es un vaso de leche. Ya. Pero te coges una chuleta, Claro. pues no hay forma de digerirla. Y la pasa con Carballosa, claro. Y tú y yo sabemos perfectamente cómo es Carballosa. ¿No? Yo he comido con él. Yo también. Yo he comido con él. Ya no quiero comer con él. ¿Ese que te va a comer? No, ese era Monroy. Era Juan Antonio Monroy. Juan Antonio Monroy. Este era Carballosa, cuando yo era presidente de las Frames, que organizábamos cada año, pues había el Día del Evangelio, que no se llama el Día del Evangelio. Entonces cada año invitábamos a un predicador y un año invitamos a Carballosa. Y yo como presidente, pues yo estaba con él, comimos juntos y tal, el día entero, y teníamos la reunión en el Palenque, que había 3.000 personas allí en el Palenque. Entonces, por eso digo que la distancia es corta, el hombre era muy amable. Y entonces, después también a la hora de la predicación, pues esto es como todo. Por lo menos tú resulta que vas a Gibson y ese día, pues dices tú, no. Y sin embargo, el mismo día va otra persona Y le encanta. y le encanta. Y Y le encanta. Viene un día, dos personas. Claro, viene un día aquí y Pedro Adorno, vaya rollo de predicación. Y otro dice, entonces, ¿qué más? Es que depende. Cada uno tiene su punto de vista, claro. No, que según como tú con la necesidad que tú vayas, y el pastor En está el dando tema un de mensaje la que está predicación llenando tu ya necesidad. es muy difícil. ¿Sabes lo que Es te muy digo? difícil. Y hay una persona que precisamente. esa predicación no le ha dicho nada, ¿comprende? Porque Fijaros. no va con Fijaros, esa hermano. Bueno, ¿y tú ibas a decir algo? No, iba a decir simplemente de que a la hora de venderte algo, la predicación no es venderte algo, pero a la hora de venderte algo es donde tú puedes ver si te están enredando o envolviendo. La Biblia le da mucha, por eso es interesante que el Santo dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La Biblia dice que nuestro comportamiento es muy importante, tremendamente muy importante. importante. Mirad lo que dice en 1 Timoteo, que ya lo leímos hace 2 o 3 semanas, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Y lo tiene. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Muy bien, fijaros que aquí está diciendo, se lo está diciendo a un joven, a Timoteo, le está diciendo, ninguno tenga en poco tu juventud. Y recalca el tema, Pablo recalca el tema en Timoteo. Y le dice, sé ejemplo, sé ejemplo. Y además dice una serie de áreas en las que Timoteo tiene que ser ejemplo. En palabra, la forma de hablar, en la conducta, la forma de conducirse, en el amor, la manera que tiene de estar con los hermanos, en el espíritu con el que hace las cosas, en la fe y en la pureza. Y aquí es interesante porque está diciendo todo lo que tú vas a hacer, Timoteo, todo tu trabajo que vas a hacer ahí en la iglesia en Éfeso, poniendo un poquito de orden en la iglesia, todo esto va a recaer básicamente en tu ejemplo. En tu ejemplo. Básicamente. Después tú podrás hacer cosas, deberás hacer cosas, tienes que hacer cosas. Pero básicamente todo lo que va a hacer tiene que recaer en tu ejemplo, porque al final lo que va a quedar es el ejemplo. Claro, fijaros que se lo está diciendo Pablo a Timoteo. ¿Y cuántas veces Pablo dice, sed imitadores de mí? Como yo no soy de Cristo, lo dices 5 o 6 veces. O sea, alguno puede pensar que Pablo es una persona orgullosa, o que Pablo se la quería, o que pero Pablo no. Pablo, cuando leemos lo escrito de Pablo está diciendo, y yo creo que todos los creyentes deberíamos decir eso, en el sentido, ser imitadores de mí. A veces no decimos eso, esa es otra película, pero no lo decimos a veces porque no damos la talla. No damos la talla. Pero deberíamos decir los creyentes, ser imitadores de mí, porque yo lo estoy haciendo de Cristo. Yo intento ser ejemplo de Cristo, pues si yo intento, ustedes también. Entonces, en este sentido, lo que Pablo el ejemplo que le está dando Pablo también a Timoteo es ese, ¿no? Ser
tener un comportamiento adecuado. Un comportamiento adecuado, tener una actitud adecuada, porque como alguien dijo muy acertadamente hace mucho tiempo, somos Biblias andantes. Somos Biblias andantes. Entonces, lo que va a ver la gente en nuestro trabajo, en donde estamos estudiando, donde estamos con los vecinos, la única Biblia que tienen ahí somos nosotros. Somos nosotros. Entonces, es... Te lo reprochan. ¿Y qué? Y te lo reprochan. Y te lo ¿Tú reprochan. eres cristiano? Eso es. Ojalá puedan reprocharnos que somos Biblias andantes. No, Ojalá. te reprochan cuando no actúas como... Sí, Bueno, cuando bien, España bien. dice, ¿tú eres cristiana? ¿Tú eres cristiano? Te reprochan Esa cuando no coletilla actúas. la tiene La tiene todo el mundo, sí. mucha gente. Bueno, mucha gente, los que son católicos, nada más que se tiene que ir a los católicos. No, cuando quieren hacerte daño en Igual. España, Sí, Sí, es verdad. Y a veces nosotros también. Como dice, ¿eres un santito? Sí. ¿Sí? ¿No lo habéis escuchado muchas veces? Mi madre me lo dice, ¿eh? Sí, mira el santito este ahora, el santito. Digo, pues mira, bendito santito. Al Pablo en el trabajo cura. Bendito santito. A mí me decían el curita también. También, gracias, Sí. madre, me da pena. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Hebreos, capítulo 13, versículo 7. ¿Quién lo tiene? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué aprendemos aquí? Sí, que veamos el comportamiento de nuestros pastores y que los imitemos. Imitar la ¿Cuál sea fe. su conducta? Se imita Sí. cuál sea- Bueno, volver a mano, pero no... Es interesante, porque otra vez estamos con la conducta, otra vez estamos con el ejemplo. Fijaros lo que está diciendo, acordaos de vuestros pastores. No, imitar su fe. Acordaos de vuestros pastores, que está muy bien. Está bien. Si Pablo hubiese, o sea, Pablo, el autor de Hebreo, fuese quien fuese, hubiese escrito esto, acordaos de vuestros pastores, está muy bien, porque tenemos que acordarnos de los pastores, muy bien. Pero va aquí lo hecho, va aquí lo hecho. Dice, acordaos de vuestros pastores, ¿cuáles? Los que os hablaron la palabra de Dios, en primer lugar. O sea, no acordados de todo tipo de pastores, sino acordados de los pastores que os han mostrado, que os han enseñado la palabra de Dios. No otras historias, no otras cosas, no otras filosofías, sino la palabra de Dios. De esos pastores, acordaos. Pero todavía tira más. O sea, todavía afina más. Dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Entonces, aquí lo que está diciendo el autor es acordaos de los pastores, de vuestros pastores. Acordaos sobre todo de los que hablaron la palabra de Dios. Y sobre todo acordaos de los que han sido consecuentes. Los que han sido consecuentes con su vida. Los que han sido un ejemplo para vosotros. Aquellos que han tenido una buena conducta. Y entonces, imitar su fe. Sí, porque yo ese versículo para mí no me viene bien, porque a mí me habló el Evangelio un matrimonio, Julita y Alfredo, y yo me convertí a través de ellos, ¿no? Y sin embargo dejaron la iglesia, se pelearon con otro hermano. Claro, él es pastor, me habló, y yo me acuerdo mucho de Alfredo, pero sinceramente no tuvo un buen comportamiento, no puedo imitar su fe. Cada vez no considere cuál Pues es todo. Exactamente, por eso. Por eso todavía en ese ejemplo todavía lo clarifican más, porque lo que está diciendo es, acordaos de los pastores. En los pastores como pasa como todo el mundo, hay gente de todo tipo. Que os hablaron de la palabra de Dios, que es fundamental, fundamental. Yo me acuerdo mucho de Alfredo y Julia. Y considerar cuál ha sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Si el pastor, los pastores que hemos tenido no han sido de ejemplo, ¿cómo vamos a imitar su fe? Entonces en la iglesia, porque se pelearon con otro pastor, bueno, ¿qué vamos a Sí, hacer? sí, sí. No puede imitar esa fe, nos quedamos todos. Entonces, por eso es importante que aquí lo que está descansando también, igual que la carga que tiene, es lo mismo que hemos visto en Timoteo, la conducta. Sí, La conducta, lo importante. la importancia. O sea, a lo mejor resulta que esa persona, ese pastor, esos pastores, a lo mejor su fuerte al menos no ha sido la enseñanza. A lo mejor resulta que no tenían algunas lagunas. Pero después eran vivos ejemplos, eran personas que mostraban con su paciencia, con sus oraciones, con
con su simpatía, con el Espíritu Santo, en fin. Eran personas que intentaban vivir su fe y la gente lo ve. Igual que al contrario. Igual que al contrario. Por eso hay personas que nos dan un ejemplo sano y hay personas que nos dan un ejemplo que dices tú, por aquí yo no. Por aquí yo no. Esto que yo he visto en esta persona, los ejemplos tan negativos también nos ayudan, ¿eh? Sí. También nos ayudan, ¿eh? También se aprende De para decir yo no. Lo Todo que lo debemos usa, hacer. todo lo usa el Señor para Todo lo bien. usa. Pedro, todo para bien. Así que fijaros que Pablo está diciendo que demos ejemplo y después nos está diciendo también a los pastores que den ejemplo. Y termino con 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Quién lo tiene? Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Qué aprendemos aquí? Sí, la conducta de las mujeres con los hombres en común. Lo que está diciendo aquí realmente, independientemente de la experiencia personal de cada uno, lo que está diciendo es que la responsabilidad de la esposa que está con una persona no creyente recae básicamente en su conducta. Claro. Recae básicamente en su... y viceversa, ¿eh? O sea, un marido, un hombre que esté casado con una mujer que no es creyente, es igual. Va a recaer básicamente en su conducta y en su forma de vida, en su ejemplo. Si mi esposo no es creyente y yo la trato con la punta del pie y yo le grito y ya esa mujer va a decir, pues el comportamiento debe ser un comportamiento dulce, un comportamiento amable, un comportamiento de cariño, un comportamiento de comprensión, un comportamiento de... En fin, yo cuando he conocido, yo creo que es una experiencia también, he conocido a esposas que por su comportamiento, su marido ha llegado a conocer a Cristo. Y algunos de ellos han tardado mucho, pero ahí están. Y por su comportamiento, por su actitud, por su oración, evidentemente. Sí, Su oración, evidentemente. Pero yo he conocido, yo recuerdo un ejemplo de un hermano que vino a Utrecht hace años a contar su testimonio y venía con su esposa y él lo decía o sea, yo durante años, yo no sabía, la única es mi esposa, pero con su actitud, con su comportamiento, con su alegría, porque no le echaba, hay que ver cómo te va a convertir, hay que ver, estas cosas, pues con su actitud, hoy hemos... Anda que los palancanas están para que vean que sea bien. No te preocupes, ya perdí ustedes bastante. Bueno, ahora estamos regular, pero bueno. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pues muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No lo hemos terminado, la semana que viene continuaremos, Sí, pero que está muy interesante. hoy hemos visto una pregunta para reflexionar, hemos visto la importancia de la sabiduría y el entendimiento, hemos visto algunos ejemplos de lo que es la conducta. La sabiduría siempre tiene que ver con el estilo de vida, con la forma de vida, siempre. Amén. Para la semana que viene, me gustaría que pudiéramos leer los primeros 4 capítulos de Proverbios. Los primeros que hablan mucho de los primeros 10 capítulos de Proverbios hablan mucho de los libros, vamos a leer los 10. Los primeros 4 capítulos de Proverbios, la idea no es que pongamos aquí a hablar, simplemente que meditemos en los 4 capítulos de Proverbios sobre la sabiduría, porque ahí muchísimas veces que aparece la palabra sabiduría. ¿Vale?